Amén. Quisiera hablarle esta mañana acerca del tema cisternas rotas. Y me gustaría que por favor abra su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13, lo voy a leer de la NTV. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y es palabra del Señor. El profeta Jeremías le habla a la nación de Israel y lo hace de parte de Dios. Y le dice al pueblo que el pueblo cometió dos maldades. Y fue bueno Dios, ¿no? Decir dos maldades. La primera de esas dos maldades es que habían abandonado a Dios. ¿A quién habían abandonado? A Dios. Abandonaron a Dios, que es la fuente de agua de vida, que es ese río que salta en nuestro interior, que nos da la posibilidad de tener esa vida eterna. Y dice que la segunda maldad es que habían cavado cisternas para sí mismos. Ahora, ¿cuál era el problema de que hayan cavado cisternas? El problema no era el hecho de la cisterna en sí. Lo que el Señor le quería decir al pueblo era que habían dejado de buscarlo a Él. Era que se habían olvidado de los beneficios, de las bondades, del poder con el que Dios lo había librado de la esclavitud de Egipto. Habían dejado de buscar a Dios por buscar en sus propias cisternas. Y esta cisterna, un poco lo que emula o lo que nos quiere decir la palabra, es que el hombre empezó a buscar sus propios placeres, todo lo que el mundo le estaba ofreciendo. Cuando habla de esta cisterna rota, porque eso es lo que dice Jeremías, cavaron para sí cisternas rotas. Está hablando de lo efímero. Está hablando de todo lo que puede ser que hoy nos traiga una satisfacción a cada uno de nosotros, pero todo eso es temporal. Cisternas rotas, dice Jeremías, que no pueden retener agua. La cisterna en ese tiempo era una herramienta que los hombres de esa época tenían para poder guardar agua. Piense en un clima desértico, piense en una zona árida donde las sequías eran grandes, piense en su provincia. Y la construcción de este tipo de cisternas era importante y era necesaria para poder guardar agua, porque esa agua lo que hacía era sostener la vida de los animales, era el agua para poder regar, ¿no? lo que sembraban. Ahora, lo que dice Jeremías y que levanta su voz contra el pueblo es que el pueblo dejó de depender de Dios y empezó a depender de sus propios conocimientos, de su propia experiencia, y dejó de lado todo lo que Dios les dio, todo lo que Dios les daba, para satisfacerse con todo aquello que les atraía. En otras palabras, la nación de Israel le dio la espalda al Señor. Ahora, qué similitud, ¿no?, con el mundo en el que vivimos hoy. Piensa en el tiempo de Jeremías. Si desde Cristo acá pasaron 2023, Jeremías vivió un poquito antes, ¿no? Bastante antes. Pasaron muchísimos años
¿Y qué similitud que vive este mundo actual, el del 2023, con el tiempo de Jeremías? Porque definitivamente el mundo le ha dado la espalda al Señor. Y lo que el mundo hace es buscar en sí mismo deleites, buscar en sí mismo placeres, fama, dinero, vidas lujosas, porque eso es lo que anhela el ser humano, ¿sí o no? El ser humano anhela la fama, el ser humano anhela el lujo, anhela el vivir vidas opulentas, llenas de placeres. El mundo definitivamente le ha dado la espalda al Señor. Y justamente la cisterna lo que hacía en cierta manera era reemplazar al pozo. Porque siempre donde iba una tribu, lo que primero que hacían era cavar pozos. ¿Y para qué cavaban esos pozos? Para encontrar agua, para encontrar alguna vertiente, para encontrar algún río subterráneo, para encontrar algún manantial. Y donde encontraban ese pozo de agua, ahí se establecía, ¿no? Si eran tribus nómadas, hasta que salieran a hacer otra recorrida, pero siempre donde se instalaban era donde había agua. ¿Por qué? Porque evidentemente el agua les daba la oportunidad o la posibilidad de tener vida. Ahora, la cisterna reemplazaba al pozo, aunque en el pozo lo que siempre había era agua fresca, porque por la vertiente, por el manantial, por el río subterráneo, el agua seguía su curso y lo que venía, lo que subía a esa excavación, ¿no? ¿Qué era? Era agua fresca. Pero la cisterna, que es como si fuera un tanque, lo que hacía era acumular agua de manera artificial. Y especialmente el agua que entraba a la cisterna era el agua de lluvia. La cisterna reemplaza al pozo o reemplaza a la fuente que brotaba de ese manantial. Pero la diferencia es que mientras el agua del pozo, de la fuente, es fresca y corre, el agua de la cisterna es estancada. Jeremías habla de cisternas rotas. Y estas cisternas que se cavaba en el suelo y llevaba un proceso, ¿no? Con el que sellaban las paredes, porque si vos haces un pozo en la tierra y le echas agua, el agua ¿qué tiende a hacer? A irse por la tierra. Entonces a ese pozo, a esa cisterna, a ese tanque, lo que tenía que hacer era hacerle un proceso de sellado en las paredes para que el agua que entrara ahí no se fuera por las paredes. Jeremías le dice al pueblo: cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que estaban fisuradas, cisternas que no tenían ese proceso de sellado correctamente hecho. Y el agua de la cisterna, aunque entraba, se perdía. Cuando perdemos el enfoque correcto, nuestra cisterna se rompe y el agua que el Señor puso en nosotros, ese manantial, ese agua de vida eterna, ese agua, ese río que salta de nuestro interior y nos da esa frescura, al tener esa cisterna rota, en lugar de permanecer el agua se va. Si tenemos una cisterna rota, todo lo que ingresa en esa cisterna se va a perder. Todo lo que el Señor pone en nuestro interior o puso en nuestro interior se pierde y quedamos ¿cómo? Y secos. Porque hermanos, si la cisterna pierde el agua, se seca. Se seca. Y por eso es que vivimos vidas vacías. Y es por eso que el mundo
Busca la fama, el dinero, los lujos, la opulencia. ¿Para qué? Para llenar ese vacío que está en el interior. Porque, mi hermano, así nos creó el Señor. Y Dios puso en nosotros un vacío que necesita ser llenado. Y cuando lo queremos llenar con dinero, con fama, con relaciones, con vicios, aparentemente ese vacío, ese agujero, ese hueco que está dentro nuestro, aparentemente se llena. Pero como esa cisterna está rota, todo eso que entró y que llenó y que nos dio placer y satisfacción se va y quedamos nuevamente vacíos y secos. Pero cuando ese vacío lo llenamos con quien debe ser llenado, que es la presencia del Señor, esa agua que entra permanece y nos da la paz. Amén. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 3 y versículo 11, dice, me dije, dice Salomón, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Y si usted sigue leyendo, si seguís leyendo del verso 4 hasta el 10, ahí dice Salomón todas las cosas en las que se metió y todo lo que él probó y todas las cosas que él anduvo, y dice que todo eso sigue siendo insensatez. Pero, dice el verso 11, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Cuántas veces, mi hermano, queremos vivir como vive el mundo? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por aquello que te causa placer y te olvidaste de que el mejor placer es servir al Señor? ¿Cuántas veces te dejaste embalar por aquel que te decía, no, pero la vida es una sola y hay que vivirla? La vida hay que disfrutarla. Ahora a mí me encantaría saber dónde está escrito el manual de disfrute correcto de la vida. Porque según el mundo, según la sociedad, según este mundo moderno o posmoderno, como muchos también lo llaman, disfrutar es darse a vivir la vida como se le antoja, ¿sí o no? Porque hay que probar de todo, querido. Entonces te dice, tenés que probar de todo, porque si no, ¿cómo sabes? ¿No? Me encanta cuando los jóvenes le dicen, no, pero vos no bailás, no salís a bailar. No, ¿cómo no? No sabes lo que te estás perdiendo. Porque tenés que probar. ¿Cómo que te vas a casar tan joven? ¿Cómo que es el único novio? Tenés que tener por lo menos 25 como para más. Es una locura casarte con el primer novio, con la primer novia. ¿Cómo no probaste más? ¿Cómo no conociste a otros? Mira si con el que te va a casar te clavaste. Y bueno, flaco. Sin devolución. Pero el Señor por medio de Jeremías le está diciendo, mi pueblo me dejó, mi pueblo me abandonó, mi pueblo me cambió. Mi pueblo me reemplazó por alternativas que al final terminan siendo falsas.
Salomón dice que probó todo lo que lo satisfizo, todo lo que le dio placer a su vida personal. Pero muchas veces ese placer del mundo, cuando nos damos cuenta, nos termina separando del Señor, nos termina desviando del camino correcto. Y no estoy en contra, porque algunos podrán decir, pero sos un religioso, un fanático. No estoy en contra de disfrutar, no estoy en contra de poder hacer cosas que nos dan placer. Estoy en contra de buscar todo lo que nos da placer separado de Dios. Porque todo lo que hacemos, si lo hacemos con el Señor, no nos va a dar un placer, nos va a dar un placer doble. Amén. Porque encima de tener placer, vamos a disfrutar de la bendición. ¿Y qué más importante que tener la bendición? Muchas veces parece que es bueno lo que nos ofrecen. ¿Y qué nos dicen? Total, todo el mundo lo hace. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Ay, si todo el mundo lo hace. Mira si no lo vas a poder hacer vos. Y ahí te chicanean, ¿no? Y te dicen, ¿qué? ¿La religión te lo prohíbe? ¿Que la religión no te lo permite? Pero Pablo dice, todo me es lícito. Así que, hermano, podés hacer todo lo que se te dé la gana. Yo te doy permiso. Hacé lo que se te dé la gana. ¡Oh, qué pastor más liberal! ¡Gloria a Dios! Este pastor sí que me gusta. Pablo dice, todo me es lícito, hacé lo que se te venga la gana. Pero lee la segunda parte del versículo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque yo puedo hacer lo que quiera, pero yo no sé si eso que quiero hacer me va a dar un beneficio. Me puede dar un placer, pero no me conviene. Porque después de ese placer puedo tener años de dolor de cabeza. Total, todo el mundo lo hace. Es una costumbre y normalizamos todo lo que el mundo hace. Pensando que si muchos lo hacen, debe ser bueno, ¿sí o no? Si tantos lo hacen, debe ser bueno. Habrá que hacerlo, hay que probar. Pero fíjate que Salomón dice, probé todo. Y no describe todas las cosas, pero si tenés imaginación, imaginá. Porque dice Salomón que probó todas las cosas. Y se dio cuenta que todo lo que había probado era insensatez y no tenía sentido. Mi hermano, esta semana celebraron el Día del Orgullo LGTB. Y por todos lados, ¿no? Estoy orgulloso, primero que es pecado, porque el orgullo es pecado. Pero hermano, normalizamos. No sé si se da cuenta lo que digo. Normalizamos. Y si usted veía los canales de televisión, ¿qué decían? Feliz día del orgullo, feliz día del orgullo, feliz día del orgullo. Es un orgullo ser homosexual. Y normalizamos lo que muchos piensan que está bien, cuando la Biblia dice que está mal. Y no por esto, pastor, usted es un discriminador. Antes me gustaba, ahora soy un discriminador. ¿Vio cómo cambiamos una opinión?
Ah, usted es un discriminador. No, no, no. Porque dice Dios que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero nunca me va a encontrar celebrando el Día del Orgullo. Y muchos lo hacen pensando que eso es ser progre. Vio que está la palabra de moda, ¿no? Ah, sos progre. Antes decían, eso es cool. Está bien visto. Eso me hace más empático con la gente. Cisternas rotas. Pensando que pueden reemplazar lo verdadero por lo falso. Pensando que podemos reemplazar la fuente de vida eterna por un estanque de agua estancada que no nos permite poder disfrutar de la frescura del agua nueva de Dios de todos los días. Agua que no se renueva, agua que no corre, agua que en lugar de dar vida, termina dando muerte. Pregunto, ¿somos fuentes o somos cisternas? ¿Viste que nosotros los argentinos somos inteligentes, sí o no? Los argentinos no conquistamos el mundo porque no nos hemos determinado a hacerlo todavía. El otro día veía un pequeño video que hablaba de Argentina y de todos los inventos o de parte de los inventos, la virome. Me sorprendió el invento del helicóptero, fue argentino. Por eso dije, no conquistamos el mundo porque no nos propusimos todavía. Inventamos el helicóptero. Bucetich, un policía del 1800, inventó el tema del reconocimiento a través de las huellas digitales. Hoy lo usa todo el mundo. Inventos argentinos. ¡Ay, no! Ahí sacamos pecho, ¿no? Yo hasta creo que es cierto eso que dicen que Dios es argentino, mire. Si fuera de otro país no existiríamos, hermano. Ahora, así como inventamos tantas cosas buenas, también somos geniales para inventar ¿qué? Lo trucho. ¿Dónde nace lo trucho? Y el trucho no es el esposo de la trucha, le aviso. Acá existe ese. Cuando ves y lo trucho, ya sabes lo que es el trucho, otro te mira y dice, ¿qué es trucho? Trucho. Pero somos tan especialistas en crear fuentes, cisternas, cosas falsas, que siendo creadores o tener la capacidad de inventar cosas que bendicen al mundo, terminamos siendo solo pobres imitaciones del original. Salomón dijo, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. ¿Y qué son las cosas buenas de la vida? Busquemos afuera lo que no encontramos adentro. Y esto termina arruinando familias, arruinando matrimonios. Porque buscamos nuevas motivaciones. Buscamos embarcarnos en aventuras. Mire, si le gusta la aventura, vaya al cine, ve Indiana Jones, está buenísima. Busquemos las cosas buenas de la vida. Como si lo bueno, mi hermano, llegaría de afuera. Lo bueno viene del interior. Lo bueno viene del interior de un corazón transformado
por el Espíritu Santo. Viene del interior de una vida cambiada por el poder de Dios. Porque cuando te separás de Dios, como dijo Salomón, vi que todo lo que probé y lo que pensé que era bueno, carecía de sentido. El Señor te ofrece una perfecta comunión desde el principio. El Señor siempre nos ofreció una perfecta comunión desde el principio. Adán y Eva vivieron en el Edén. Pero ¿cuál fue la actitud del hombre? El hombre siempre se escondió. Adán, ¿dónde estás? No, Señor, que tuve miedo y me escondí. ¿Pero por qué te escondiste? ¿Que acaso no te alcanza con todo lo que te di? ¿Que me quedé corto con el Edén? ¿Hay algo que no te satisface? ¿No tenés que laburar? Sí, tenía que trabajar. Trabajo distinto, pero tenía que trabajar. Estira la mano y agarra el fruto. Está todo bien, está todo perfecto. ¿Qué falta? Sin embargo, el hombre se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque prefirió lo imperfecto. Porque prefirió lo falso. Porque prefirió lo trucho. Y el verdadero problema pasa cuando nos alejamos del Señor. Porque cuando nos alejamos del Señor, ese vacío, que desde el principio necesitó ser llenado y que necesitamos llenarlo con el Señor, se hace cada vez más grande. Y llenamos nuestra vida con otras cosas. Y si no la llenamos con el Señor, la vamos a llenar con vicios. Y si no la llenamos con el Señor, la vamos a llenar con debilidades. Por eso necesitamos salir, tomar, drogarnos, fumar, alcoholizarnos. ¿Para qué? Para llenar. Ser parte de ciertos círculos, ser parte de... Y al final terminan descubriendo que todo lo que probaron es insensatez y no tiene sentido. Y el único que puede llenar ese vacío en el corazón es el Señor. Pero hermano, cuando le damos la espalda al Señor, nos convertimos en cisternas rotas, que se pueden llenar por un rato, pero se van a volver a vaciar, porque hay grietas por donde filtra esa agua que el Señor puso en nuestras vidas, las grietas que representan heridas que no fueron sanadas, rencores que no fueron arrancados, raíces de amargura que parten la losa de la cisterna y vamos perdiendo el agua de vida que el Señor derrama en nosotros. Y terminamos viviendo una vida seca, una vida sin sentido. Qué difícil es cruzar un desierto cuando no tenemos agua. Pero cuando el agua está en nosotros, cuando esa fuente de vida eterna, cuando esa fuente de agua fresca está en nosotros y permanece en nosotros, cual sea el desierto por el que tengamos que pasar, cual sea el desierto que tengamos que atravesar, va a ser más fácil porque el Señor estará con nosotros, su mano de poder nos guardará, su presencia nos acompañará, la nube de día, el fuego de noche, el maná del cielo, porque no hay necesidad en el Señor. Amén.
si perdiste de vista el galardón, si quitaste la mirada de la cruz, si se vació tu cisterna, hoy el Señor la quiere volver a llenar. Amén. Hoy el Señor quiere reparar ese lugar donde se atesora el agua. Hoy el Señor te quiere restaurar y tal vez hoy me digas, pastor, yo necesito ese cambio, necesito ser restaurado, necesito ser llenado una vez más de esa agua de vida que salta para vida eterna. Tal vez hoy me digas, pastor, yo nunca recibí esa agua y hoy la quiero recibir. Tal vez me digas, pastor, yo viví una vida como dijiste, ¿no? Donde permití que el mundo me descarríe, donde permití que el mundo me lleve de la mano para otro lado, donde permití que cosas me desviaran. Pero hoy me quiero volver. Hoy me vuelvo. Hoy me quiero volver en amistad con Dios. Hoy me quiero encontrar con el Señor. Hoy quiero ser lleno de esa agua fresca, de esa agua viva, de esa agua que salta en nosotros y se renueva sin límites. El otro día leía la noticia de que la ciudad de Montevideo, Uruguay, tiene agua potable para solamente 100 días. Porque el río está tan seco. Cuando hay sequía, nos quedamos sin agua. Pero cuando tenemos agua fresca, ¡qué lindo! Jesús es el manantial de agua de vida que no cesa jamás. Y vas a tener agua no para 100 días, vas a tener agua para 100 años. Pastor, ojalá llegue. ¿Por qué no? ¿Y si Dios quiere que te quedes hasta que Él vuelva? El Señor te quiere derramar esa agua fresca. Termino leyendo Eclesiastés capítulo 2, verso 24-25. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? No hay nada mejor, dice Salomón. Después de haber vivido una vida desordenada, apartada, lejos de la presencia del Señor, me di cuenta que no hay nada mejor que comer y beber y disfrutar de todos los placeres que provienen de la mano del Señor. Todo lo bueno viene de parte del Señor. Porque no podemos disfrutar nada separados de Él. Amén. Es necesario hacer completamente al Señor un todo nuestro. Que el Señor sea mi todo. Que el Señor sea el que satisfaga cada área de mi vida. Que el Señor sea aquel que una vez más derrame de esa agua de vida y que esa agua salte para vida eterna y me sacie de todas mis cosas. Que hoy podamos entender que Él es suficiente, que Él es suficiente, que Él es suficiente. Levanta tus manos al cielo y decí, Señor, yo sé que sos suficiente. Señor, vos sos suficiente para mí. No hay nada, no hay nadie, no hay otra cosa. No hay nada más que yo quiera. Vos sos suficiente para mí, vos sos suficiente. No hay nada más. No hay nada más. No puedo tener nada más. No puedo alcanzar nada más. Sos suficiente para mí. Decile, vos sos suficiente para mí. Espíritu Santo, renová mi interior.
renová mi corazón. Espíritu Santo, vení y derramate ahora una vez más como lo hiciste ese primer día. Padre, que el agua que salta para vida eterna descienda, descienda, descienda sobre mí una vez más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, sana, sana, sana mi vida, sana mi interior, sana cada grieta, quita toda raíz de amargura, toda raíz de amargura que está quebrando esa cisterna, que está haciendo que se vacíe mi vida, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, decile, lléname, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Jesús, mi anhelo. oh sí, lléname, Lléname, luz de mi vida. lléname, Lléname, fuente de agua viva. hoy lléname. Lléname, Decile al Señor que hoy te llene. es mi deseo. Decile al Señor que hoy te llene, que ese es tu deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Llena mi vida, llena mi vida. Luz de mi vida. Llena mi vida, Señor, llena mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Hoy lléname. Lléname, es mi deseo. Llena mi vida, Señor. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Llena